Buenos días, Cristian. Hola, profe. ¿Hola, qué? Hola, profe. Gracias a Dios, pues hay alta gente, pues ahí le ayuda. Hola, hola. De las de ayer no tienen joyitas. Buenos días, muchachos. Encienden la cámara, por favor. Gracias, Jerry. Gracias, Lía. Sharon, Mariana, Juan, Daniela. Listo, un minutico más y empezamos. Pero por favor enciendan la cámara, muchachos. Sharon, Mariana, Julián.
Bueno, muchachos, enciendan la cámara, por favor. Última vez que digo, si no, pues los voy a tener que retirar. El profesor Eduardo ya me envió un listado de las personas que han reportado como que tienen problemas con cámara o bueno, qué sé yo, para que así, que, o sea, si en verdad tienen algún problema con la cámara, tengo que lo reporten a coordinación de disciplina con el profesor Eduardo. De aquí estoy viendo el archivo que él me envió y de hecho dos que son ustedes, ninguno ha reportado problemas con cámara. Entonces, por favor, tenganla ahí siempre encendida o si no, pues me va a tener que ver pues, en la tarea de retirarlos de la clase, ¿bueno? Entonces, por favor, no evitémonos eso. Bueno, entonces, la foto y ahorita les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, vamos para acá. ¿Quién me quiere recordar que vimos la última clase? ¿Qué vimos la anterior clase? La propiedad evaluativa y estuvimos haciendo unos ejercicios. ¿La propiedad evaluativa? No. Estamos viendo sobre el área. ¿Ya? ¿O lo copié mal? Sí, yo creo, porque evaluativa no. Sharon, ¿qué tienes tú? Sharon. Hoy es física, ¿no? Sí, Esto es estamos en física, física. ¿no? No se confundan con matemáticas. Más tarde tenemos matemáticas. ¿Qué vimos, Cristian? Me ayuda a ver. ¿Qué estábamos viendo en física? ¿De verdad, profe? No me acuerdo. Oye, pues Y mira el cuaderno. Pues, bueno, no te preocupes, pero tienes el cuaderno. lo único que tengo es esto, un ejemplo de la ley de Ohm, pero con letras. Ok. No es para nada sirve. Bueno, Sharon, ¿tienes algo o no? Entonces, que no sé cómo se llama eso, como el área de un super. El No sé área por qué no, es pero como, otra vez, eso lo vimos, pero ¿en qué? De matemáticas. Matemáticas, sí, no en física. pero física también lo vimos, porque tú nos estabas recordando lo que todavía no habíamos visto. Sí, bueno, eso tienes razón. Yo les estaba recordando unas propiedades que tiene la suma y la multiplicación para poder despejar ecuaciones. Que en eso creo que fue en lo que quedamos, ¿cierto? Entonces, les vuelvo ahí a recordar, Sí, ¿verdad? ya no vimos más. Exacto, sí, no vimos. Entonces les vuelvo ahí a recordar que tenemos, supongamos que tenemos entonces acá la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces la ley de Ohm, Profe, una pregunta. dime, ¿Tú nos vas a explicar lo que está ahí en el cuestionario 3 en el taller evaluativo 2? el taller evaluativo, sí, claro, sí, todavía no lo respondan porque yo les voy a explicar eso. Ojalá ahorita alcancemos a ver eso. Entonces, vamos a tratar de ver esto rápido. Entonces, ya teníamos que la ley de Ohm es una ecuación, ¿cierto? Y otra vez, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Muchachos, ¿qué es una ecuación? Una operación, No, es una igualdad. Siempre que haya una igualdad voy a tener una ecuación. Y que tener una ecuación, yo les decía, era como tener una balanza en equilibrio, ¿cierto? Entonces, si yo pongo un peso acá, ¿qué pasa? Pues que se desniveló la balanza, se desniveló la ecuación. Para nivelarla, ¿qué tengo que hacer? Poner otra vez lo mismo acá y que quede otra vez en equilibrio, ¿verdad? De la misma forma, si quito algo acá, un peso, pues aquí se desnivela. Entonces tengo que quitar el mismo peso acá, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que todo lo que yo haga a un lado lo tengo que hacer también al otro lado para mantener siempre la igualdad. ¿Es claro eso? Sí, ¿cierto? Sencillo. Entonces, por eso no lo olviden.
Ecuación, igualdad. O sea, tiene que haber un igual. Si hay un igual, hay ecuación. ¿Y qué va a pasar? Que pues hay algo al lado izquierdo y hay algo al lado derecho. Que las ecuaciones normalmente pues van a tener letras. Entonces que se clasifican de acuerdo al número de letras que tenga y del grado. ¿Y qué es el grado? Los exponentes que tengan esas letras. En este caso, el exponente de la B es 1, el exponente de la R es 1 y el exponente de la I también es 1, ¿cierto? Entonces acá está despejada ¿qué letra? Está despejada la B, porque ¿qué significa despejarla? Significa que acá la está multiplicando un 1, porque ahí como no hay una operación entre el 1 y el B, se asume que hay una multiplicación. Y 1 por B da 1, ¿cierto? Entonces ahí, y si le sumamos 0, ¿cuánto es? Entonces acá 1 por B da lo mismo que B, ¿cierto? Porque dijimos que 1 era el módulo de la multiplicación, ¿verdad? Y B más 0 da, ¿cuánto es B más 0? B. B, porque 0 es el módulo de la suma. Y entonces estábamos viendo era lo de los inversos. Entonces que había un inverso para la suma que lo llamábamos opuesto y un inverso para la multiplicación que lo llamábamos ahí sí inverso multiplicativo o simplemente inverso. Y que el inverso era darle la vuelta, ¿recuerdan? Que el denominador pasaba a ser numerador. Y que el opuesto era simplemente cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces acá lo que pasa es que yo quiero realmente despejar las otras variables, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero despejar de aquí ahora a la R. ¿Qué le está estorbando? La I, ¿cierto? Entonces, imagínense que la I es como si fuera un número, como si fuera el 2. ¿Quién es el inverso de 2? Les toca buscar el inverso porque la operación que hay acá entre la R y la I es multiplicación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el inverso? O sea, ¿cuál es el inverso multiplicativo? O simplemente el inverso de, si fuera acá el 2, ¿quién sería el inverso de 2? 1. No, recuerden que otra vez el inverso es darle la vuelta. El denominador pasa a 2. ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Entonces, este 2, ¿qué denominador tiene? R. No, ¿qué numerito tiene acá abajo el 2? ¿Qué denominador? 0. No, 1. 1. Dos. Si yo tengo al 2, si yo tengo un 2, ¿cierto? Eso es lo mismo que 2 sobre 1, ¿cierto? O pues también hay otras representaciones. Esto es lo mismo que 4 sobre 2, ¿verdad? O que 8 sobre 4. ¿Cuántas formas habrían para escribir al 2? ¿Cuántas formas habrían? Infinitas. Solo una. No, habrían infinitas formas por eso. Porque todas estas divisiones, todas estas fracciones, me siguen dando el mismo 2. ¿O no? 4 y 2, ¿cuánto es? 4 medios. Es 2, ¿verdad? 8 dividido 4, o 8 cuartos, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿cuántas van a haber? Infinitas. La más sencilla, pues es esta. Y entonces aquí, ¿quién es el numerador? El que está arriba. ¿Quién es el denominador? El que está abajo. ¿Quién sería el inverso? Entonces recuerden que la notación que tenemos para el inverso, yo les explicaba que era el menos 1. Este menos 1 quiere decir el inverso. Y entonces, ¿cuál es el inverso de 2? Entonces, para tomar eso, asumimos que es como si dijera 2 sobre 1. Entonces, 2 sobre 1, que es el mismo 2, a la menos 1. Entonces, ¿quién es el inverso de 2 sobre 1? El inverso de 2 sobre 1 es 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿O lo entienden? Bueno, si no lo recuerden, ¿lo entienden? Sí. ¿Cierto? ¿Sí o no? Listo, entonces, por ejemplo, ¿qué significaría 3 cuartos a la menos 1? 4 tercios. 4 tercios y ya, ¿cierto? Fácil. Entonces, por eso, aquí no era 2,
sino era i. Pero entonces les decía, imagínense que i, pues es un número, porque la i, que es una variable, pues va a tomar luego un número. Entonces, ¿cuál es el inverso de i? Entonces, bueno, i a la menos 1. Entonces, ¿qué sería eso? Sería como la i sobre ¿cuánto? Sobre 1. Y todo a la menos 1. Entonces, ¿quién sería el inverso de i? 1 sobre i. 1 1 sobre i. sobre i. Muy bien, Mariana. 1 sobre i. ¿Claro? ¿Cuál sería, por aquí, cuál sería el inverso de r? ¿O qué sería r a la menos 1? Entonces, 1 sobre r. 1 sobre r. Perfecto. Y la misma historia, ¿quién sería b a la menos 1? 1 sobre v. 1 sobre b, perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué propiedad cumple el número junto con su inverso? O sea, si yo cojo al 2 y lo multiplico con su inverso, que es un medio, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 2 por un medio? ¿Recuerdan cuánto daba eso? Es un número multiplicado con su inverso, da el módulo de la multiplicación. ¿Y cuál es el módulo de la multiplicación? El 1, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque acá lo mismo, le ponemos un 1 y entonces queda 2 por 1, que sería 2, sobre 1 por 2, que también sería 2, y 2 dividido 2 da 1, ¿cierto? Cuando el de arriba es igual al de abajo da 1, ¿cierto? Pero eso no pasa solo con el 2, eso también pasa con el 3 cuartos y el 4 tercios, o sea, con el número y su inverso. Entonces 3 cuartos por 4 tercios, pues me vuelve a dar, ¿cuánto? 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con r? Y lo multiplico por 1 sobre r. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto va a dar? 1. 1, porque esto es el inverso de este, ¿no? ¿Claro? ¿Claro esa parte? Entonces, eso, lo que les decía, esto es lo que nos va a servir junto con lo de los opuestos para despejar las ecuaciones. Entonces, acá, yo tenía originalmente que la ley de Ohm era B igual a R I, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, acá está despejada la B, pero supongan que yo no quiero ahora tener despejada la B, sino quiero despejar a la R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar a I. Pero la operación que hay entre R y I es multiplicación. Entonces, ¿cómo quito esa I? Multiplicando a ambos lados por el inverso de I. ¿Y cuál es el inverso de I? Entonces, el inverso de I es 1 sobre I. ¿Es claro? Uno sobre I. Pero entonces lo que les digo, si multipliqué a este lado, entonces también tengo que multiplicar a este lado. Y así, entonces, al multiplicar I junto con su inverso, pues me va a dar 1. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener finalmente esto. Bueno. Sí, porque entonces estos, al lado derecho, estos dos al multiplicarse me da 1. Y acá, entonces, ¿qué voy a tener? Pues, entonces, voy a tener la b por 1 sobre i, pero para multiplicar eso, entonces abajo a la b le pongo un 1, ¿cierto? Entonces me queda b sobre 1 por 1 sobre i. Y entonces, multiplicando eso, pues simplemente me va a quedar que, ¿cómo se multiplican fracciones? Derecho. B por i, ¿cuánto será? Entonces, b por i es b. Y 1 por i es i. O sea que b sobre i es igual a r. Entonces despejé a la r. ¿Ven? ¿Listo? Entonces estas que va a poner en rojo, digamos, son los resultados. O sea, las ecuaciones que uno realmente pues va a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Listo? Y algo muy similar haríamos para despejar ya no la r, sino para despejar de aquí a la i.
Entonces, ¿cómo despejo I? Multiplicando por el inverso de R y el inverso de R, entonces es 1 sobre R, ¿cierto? Entonces, pero si multiplico a un lado, tengo que multiplicar también al otro, para no alterar la ecuación, para no alterar la igualdad, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar algo muy similar. Entonces, control V, y entonces aquí, pongámoslo ahora aquí a este lado, pongamos, y entonces aquí abajo, R, ¿no? Pero si multiplico ahí, pues también tengo que multiplicar aquí. Aquí realmente como que no importa donde uno lo multiplique. Des en cuenta que, digamos, acá yo multipliqué por 1 sobre I a la derecha. Y aquí estoy multiplicando a la izquierda. Ahí en últimas es irrelevante si yo lo multiplico a la izquierda o a la derecha. Porque recuerden que la multiplicación tiene la propiedad de ser conmutativa y asociativa. O sea, es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, ¿cierto? Y es lo mismo multiplicar 2 por 3 por 4 que multiplicar 2 por 4 por 3, ¿verdad? Es asociativo. Entonces, acá yo puedo poner este 1 sobre R a este lado, o también lo puedo poner a este lado, ¿sí? Va a dar lo mismo. ¿Claro eso? Listo. Y entonces acá nuevamente, para poder hacer esta multiplicación, pues al B le tengo que poner un 1. Y entonces así me va a quedar B por 1, B, ¿cierto? 1 por R, R, o sea, a este lado me va a quedar B sobre R. Y acá estos dos se van a anular porque al multiplicarlos va a dar 1 y 1 por I me daría I. Entonces finalmente obtengo una muy parecida a esta. ¿Listo? Entonces la voy a copiar acá, solo que intercambia el papel aquí del R y de el I. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces aquí está despejada. Entonces esta la usamos para encontrar ¿qué? Se usa para entonces, ¿qué significa la B? ¿Qué significaba la B en la ley de Ohm? Voltios. Los voltios, bueno, el voltaje, ¿cierto? Entonces esta es para el voltaje. Entonces para el voltaje. Aquí. Esta sería para cuando voy a hallar R. Entonces acá la misma historia. El igual tiene una propiedad y es que el igual es reflexivo. Es lo mismo decir que, por ejemplo, que 2 o que 4 es igual a 3 más 1, a decir que 3 más 1 es igual a 4. O sea, el igual toca leerlo de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda, ¿cierto? O sea, tener esto es lo mismo que tener, y lo escribo aquí abajo, es lo mismo que tener esto, ¿cierto? ¿Sí? Es claro. Entonces, ¿esta para qué la usamos? Para encontrar R, porque vean, entonces, con esta ecuación vamos a encontrar la resistencia, bueno, ¿R qué es? La resistencia, ¿cierto? Ohmios de resistencia. Exacto, entonces, esto es para, bueno, no, aquí. Entonces, para encontrar la resistencia, dado que me den el valor de la B y la I. ¿Listo? Y por último, esta es lo mismo que lo que les decía, como decir que I es igual a B sobre R. Y entonces esta, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando vayamos a encontrar el valor de la I. ¿Y qué era la I? Intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Exacto. Entonces esta para la intensidad de corriente. ¿Listo? ¿Claro? Entonces tenemos tres ecuaciones, pero pues ya despejamos, ¿vale? Ten en cuenta que de pronto, vean lo que les voy a decir, de pronto así es mucho más fácil despejar, ¿sí?
con lo que les voy a decir. Solo que es que ustedes deben tener claro que detrás de eso lo que está es este concepto del inverso. Vean que acá es mucho más sencillo. Digamos, yo quiero despejar al aire, ¿cierto? Entonces miro, ¿qué le está estorbando al aire? Le está estorbando este I, ¿cierto? Ese I, ¿qué operación le está haciendo al aire? La está multiplicando. Entonces esa que está multiplicando la voy a pasar al otro lado al igual, porque eso es lo que necesito, ¿cierto? Pero entonces la voy a pasar a hacer lo contrario de multiplicar. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir. Exacto. Entonces esta I pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría B sobre I, que fue a lo que llegamos, ¿sí ven? ¿Sí lo entienden? Y lo mismo, si supongamos que tengo otra ecuación, por ejemplo esta, y entonces así se despeja mucho más fácil. Solo que pues que toca tener cuidado y lo que les digo, saber que detrás de eso, entonces lo que está es estos conceptos del inverso y del opuesto. Entonces acá, quiero despejar a la X, entonces, ¿qué le está estorbando a la X? Entonces le está estorbando el 2 y le está estorbando el 3. Entonces, ¿qué quito primero? Lo que esté sumando o restando. Entonces, este 3, ¿qué operación está haciendo? Sumando. Entonces, lo paso al otro lado, ¿a qué? A lo contrario de sumar. ¿Cierto? Restar. A restar. Y entonces aquí ya quito este 3. Bueno, eso sería en un paso, pero lo voy a hacer aquí rápido. Entonces, pasaría aquí a restar, ¿cierto? Y entonces aquí hago la resta. ¿Cuánto es 6 menos 3? 3. 3. Y ahora, este 2, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Entonces lo paso al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. No, a lo contrario de multiplicar. Dividir. Entonces este 2 desaparece de acá y acá pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces la solución ya fue 3 medios. ¿Listo? O sea, así es más rápido. Solo que les repito, pues lo que deben de tener en cuenta es que detrás de todo eso están esos conceptos. Ahora, acá cuando tienen una ecuación, también es bueno que ustedes miren qué es lo que pasa con la ecuación. Entonces, cuando acá hay una multiplicación, entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos quieta esta variable i, ¿sí? O bueno, mejor, supongamos que está quieta la resistencia, ¿sí? Y si incrementamos el valor de i, de la intensidad de corriente, ¿qué pasará con el voltaje? ¿Será que crece o será que disminuye? ¿Ustedes qué creen? ¿Crece o disminuye? Crece. Crece, ¿cierto? Otra vez le repito, la R está quieta y empiezan a variar la I. Entonces, si la I empieza a aumentar, pues el voltaje, la B, también empieza a aumentar. Entonces, cuando eso pasa, se dice que las cantidades se relacionan de forma proporcional. Entonces, uno acá dice que el voltaje es proporcional a la intensidad. De la misma forma, si yo dejo quieta la intensidad y empiezo a variar la R, la resistencia, ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Crece o disminuye? O sea, ¿qué dicen? ¿Crece o disminuye? ¿Mm? Disminuye. No, también crece. Porque por eso, digamos que la I está quieta. Y entonces empezamos a subir al aire. Entonces, si R vale 2, pues valdría 2I. Si la R vale 5, sería 5I. ¿Y qué es más grande, 2I o 5I? 5 y 5. 5I, ¿cierto? Exacto. Entonces, si tengo la I quieta y empiezo a variar la R, si la empiezo a aumentar, pues entonces el voltaje también va a aumentar. Entonces también se puede decir que el voltaje es proporcional a estas dos. ¿Listo? Mientras que miren lo que pasa acá con la resistencia. Imagínense que yo tengo el voltaje quieto y empiezo a aumentar la intensidad. O sea que el de abajo empieza a ser más grande cada vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará con la resistencia? ¿Es más grande también? ¿Sube o disminuye? Entonces, para eso Sube. denle como un valor. O sea, supongan que, qué sé yo, que la B está quieta. Denle un valor a la B. Digamos que la B vale 4, supongamos, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a variar el de abajo. Entonces, el de abajo puede valer 1, ¿cierto? Entonces, 4 sobre 1 da 4.
¿cierto? Ahora supongamos que ya no vale 1, sino que vale 2, porque lo que quiero es aumentar la intensidad, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuánto sería este valor? 4. No, 4 sobre 2 es 4. No. ¿Cuánto es 4 sobre 2? ¿Cuánto? 2. 2. Listo. Ahora, que ya no sea 2, ahora que sea 3, porque le repito, lo que estoy haciendo es subiéndole a la intensidad, ¿sí? Subiéndole a la intensidad de corriente. Entonces, ¿cuánto es 4 sobre 3? Bueno, no es un número exacto, ¿cierto? Pero sería, 5. ¿cuánto aproximadamente? 1, algo, ¿cierto? 5. Entonces ahora, supongamos que ya no es 3, sino que ahora es 4. Entonces, ¿cuánto es 4 sobre 4? 1. 1. Ya no es, supongamos que ahora ya no es 4, sino que ahora es 5. ¿Cuánto es 4 sobre 5? Ahora es 0, algo. Entonces, ¿qué está pasando con la R? Cuando la I aumenta y dejamos a la B quieta. ¿Aumenta o disminuye? Des en cuenta los resultados que están dando. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando eso pasa, vamos a decir es que la resistencia es inversamente proporcional. Proporcional es cuando crece, ¿sí? Inversamente proporcional, pues recuerden que inverso es lo contrario, ¿cierto? Y se relaciona con el inverso que vimos, ¿recuerdan? Porque ¿cuál era el inverso de I? 1 sobre I, ¿recuerdan? Entonces, si ven que las palabras ahí como que se conectan, entonces acá yo diría que la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad, porque cuando la intensidad crezca, voy a tener menor resistencia. Contrario, ¿qué pasa si la intensidad disminuye? Si la intensidad disminuye, pues entonces la resistencia empieza a aumentar, ¿cierto? Sí, porque vean, si la disminuye, digamos que empezó en 5, luego 3, luego 4, luego 2, luego 1, los resultados son números cada vez más grandes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes deben de mirar siempre que les den una ecuación. Cómo están interactuando ahí las variables, ¿vale? Cómo están interactuando las letras. Si sube una, si baja la otra, así, ¿vale? ¿Claro eso? Listo. Bueno, entonces nos queda ¿cuánto de clase? Nos quedan 7 minutos. Entonces, voy a borrar acá esto. Pues ahí ya serían hacer como ejercicios. Entonces, pues veamos acá unos ejercicios respecto a eso, ¿vale? Que tenían... ¿Dónde están esos ejercicios? Acá. Entonces, ustedes son física. Ejercicios ley de Ohm. Entonces, lo que les decía, ahí pues son las tres variables, la B, la R y la I. Entonces, les van a dar siempre el valor de dos de ellas. Y pues, ¿qué toca hacer? Encontrar pues el valor de la otra. ¿Listo? Entonces, mira acá. Por ejemplo, este primero. Calcular la resistencia en un circuito con una tensión de 110 voltios y una intensidad de corriente de 0,25. Entonces, ve ahí es claro, le están preguntando calcular la resistencia, ¿cierto? Entonces, si quieren, copiamos este ejercicio acá. Entonces, acá pongamos ejemplo. Aquí, ejemplo. Llamémoslo ejemplo 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es R, ¿cierto? Entonces, R es igual a ¿cuánto? No sabemos, ¿cierto? Entonces, tengo que ir y buscar una ecuación donde esté despejada la R. Entonces, voy y la busco. Entonces, ¿cuál era? Entonces, acá está, esta, ¿cierto? Entonces, voy y la copio, ¿cierto? Dejémosla con negrito.
Y pues luego, entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Siempre que reemplacen, van a usar paréntesis, bueno. Entonces, ay, espera que se mete eso. Ya. Entonces, siempre que reemplacen, van a usar paréntesis. Entonces, paréntesis acá y adentro pongo el valor de la B. Entonces, ¿cuánto fue el valor de la B? Entonces, el valor de 110. la B es 110. Da 440. 110 voltios. Y abajo pongo pues el valor de la I. El valor de la I, vean, 0,25. Ah, 440. entonces ya luego, bueno, este también entre paréntesis mejor, ¿no? Lo que les decía, La siempre que división ya. reemplacen, mejor paréntesis. Aunque pues aquí no se ven tan necesarios porque la ecuación es sencilla, pero si la ecuación es mucho más complicada, pues ahí sí se va a ver la necesidad de usar esos paréntesis, o sea, el fruto de usar esos paréntesis. Y ya, pues luego entonces vamos a la calculadora y entonces metemos, 440. ¿cuánto? 440. 440. ¿Y las unidades de la resistencia cuáles son? Amperio, creo. No, Ohmios. no, eso es omegas, creo. Letras griegas. ¿Qué es? Esta, ¿cierto? ¿Sí la han visto? Sí. ¿Sí? Eso, bien. Entonces lo que les decía, ya lo que sigue es hacer ejercicios y pues los ejercicios van a tener este modelo. O le van a preguntar por la resistencia, o por el voltaje, o por la intensidad, pero pues le van a dar los otros dos valores, ¿listo? Entonces todo es hacer lo mismo. Es ir y buscar la ecuación que necesito y reemplazar y ya. De pronto pues toca es tenerlo en las unidades que se necesitan. Entonces pues ahí hacer conversión de unidades y listo. Bueno, entonces Profe, lo de los circuitos. lo de los circuitos, entonces sí, ya vamos para eso. Bueno, entonces acá. Entonces, mire, acá hay un circuito, ¿sí ven? Entonces, este se llama el interruptor, este símbolo va a ser para la resistencia y este va a ser para la pila. Y entonces, bueno, vean por acá, creo que, no, en este archivo no está. Esperen que yo tenía acá otro archivo. Vean, otro. Veamos este otro archivo. Alcanzamos a tener otra clase antes de lo de que lo presenten. Entonces, espérense a la otra clase y ahí sí lo responden. Bueno, entonces miren, acá lo mismo, tenemos la ley de Ohm, acá en esto lo que hacen es analizar lo que acabamos de ver, qué pasaba si subía una y bajaba la otra, ¿cierto? Mirándolo en las ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí hay, bueno, una actividad y miren, entonces por ejemplo, vean, les voy a subir aquí a esto. Entonces lo que les decía en el otro, entonces esta es la pila, ¿cierto? Este es el interruptor y esta es la resistencia, ¿cierto? Entonces ahí dice, un circuito eléctrico está formado por una pila, que es esta, entonces esa es la que va a tener el voltaje. Una bombilla que tiene una resistencia de 90 ohmegas, entonces aquí va a estar la bombilla. Y un interruptor y los cables necesarios para unir todos ellos. Se pide una representación gráfica del circuito y que se calcule la intensidad de la corriente que circula cada vez que cerremos el interruptor. Entonces, pues, ¿cuándo va a funcionar el circuito? Obviamente cuando esto se cierre, porque es cuando va a haber el paso de la corriente, ¿cierto? Entonces, así queda el dibujo, ¿listo? Entonces, lo mismo, anotan los datos que le dan. Entonces, el voltaje y la resistencia. ¿Y qué le estaban preguntando? Por la intensidad de corriente. Entonces, lo mismo, vamos y buscamos la ecuación que me da la intensidad, que es esta, ¿cierto? Y hacemos el reemplazo. Y pues me da esto y entonces las unidades son los amperios o ¿cómo se leería esto? ¿Cómo se lee esa MA? ¿Cómo se lee esa MA? No sabemos. Miliamperios, ¿listo? Entonces ahí Pero simplemente en tus circuitos tiene 6. escoger este número y multiplicarlo por 3, por 1000, ¿listo? Entonces esto por 1000 pues me da miliamperios, ¿vale? ¿Qué me decían? ¿Que el otro qué? Y los circuitos que tú pusiste ayer tienen 6.
Sí, sí, por eso les digo, o sea, todavía no vayan a responder esa evaluación porque pues no lo hemos visto. Por eso les digo que esperen a la siguiente clase. Bueno, ¿claro? Sí, señor.